Bienvenidos. El tema de esta semana se refiere a la argumentación ética. Iniciaremos abordando el tema sobre cuáles son los argumentos para enjuiciar a favor o en contra las razones que nos presentan los protagonistas del video. Hablamos de que en una sociedad donde todos tenemos el derecho a expresar nuestros sentimientos, nuestras creencias, ¿quién realmente puede hablar de que tiene la verdad absoluta? En sociedades globales no hay verdades absolutas, ya que en ellas prevalece la diversidad. Es por ello que los referentes morales tienen la función de orientarnos en las decisiones que tomamos día con día. Es por ello que quizá lo más conveniente sea establecer un marco dialógico que nos permita ver nuestras diferencias en un marco de respeto y tolerancia. En el material de esta semana, Rachel nos plantea los conceptos del subjetivismo en la ética. Asimismo, vamos a ver algunas cuestiones retomando lo que vimos la semana pasada sobre las falacias y los tipos de falacias. Y por último, en el texto de Dora Elvira García se nos presenta universalismo y relativismo en ética. Primeramente iniciaremos con lo que es el subjetivismo en la ética. Subjetivismo ético es la idea de que nuestras opiniones morales están basadas en nuestros sentimientos y nada más. Desde esa perspectiva no existe algo objetivamente correcto o incorrecto, porque depende de lo que nosotros sentimos. Comenzó con una idea sencilla. David Hume nos planteaba de que la moral es cuestión de sentimiento más que de hecho. El subjetivismo se presenta en diferentes etapas. En la primera de ellas, cuando hablamos del subjetivismo simple, es cuando una persona dice que algo es moralmente bueno o malo. Esto significa que aprueba esa cosa o la desaprueba y nada más. Alguna de las objeciones principales que tuvo esta etapa es que el subjetivismo simple no puede explicar nuestra fallibilidad. Ninguno de nosotros es infalible. Por otro lado, el subjetivismo simple no puede explicar los desacuerdos. El emotivismo comienza con la observación de que el lenguaje se emplea en varias formas. Uno de sus usos principales es describir hechos, o por lo menos describir lo que creemos que son los hechos. El emotivismo no interpreta los juicios morales como enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, y por lo tanto, el mismo argumento no funciona en su contra. Puesto que las órdenes y las expresiones de actitud no son verdaderas o falsas, la gente no puede ser infalible con respecto a ellas. Por último, el juicio moral. Un juicio moral debe estar respaldado por buenas razones. A falta de esas razones, son meramente arbitrarios. Una verdad de la ética es una conclusión que está respaldada precisamente por estas razones. La respuesta correcta a una pregunta moral es simplemente la respuesta que tiene de su lado el peso de la razón. En los tipos de razonamiento podemos encontrar deductivos, no deductivos y razonamiento por analogía. En los razonamientos deductivos, la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Es correcto si y solo si tenemos premisa verdadera y llego a una conclusión verdadera. En los no deductivos, la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas. Y cuando hablamos de un razonamiento por analogía, no se basan en la certeza, hablamos de que son tan solo probables. Por último, volvemos a retomar uno de los temas de la semana pasada, las falacias. Esto se refiere a argumentos incorrectos que son altamente persuasivos, que se basan en errores en los razonamientos. Hablamos de diferentes tipos de falacias. La apelación a la ignorancia, que acepta una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. La composición, reside en atribuir las características propias de un elemento a todo en el que se integran. División, cuando atribuimos las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Apelación a la piedad, se busca la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión. Apelación al pueblo, hace referencia a lo que hace todo el mundo o la mayoría. Y falacia del falso dilema, consiste en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles o existentes. Esta semana nos encontramos abordando el tema de la argumentación ética. Hemos visto desde el blog sobre los diferentes argumentos para enjuiciar a favor o en contra los protagonistas, las razones que nos presentan los protagonistas del video. Hablamos de tipos de argumentos, de falacias, tipos de razonamientos.
hablamos de diferentes puntos de vista de lo que es el subjetivismo, del universalismo, del relativismo y qué relación hay de todo esto con la actividad que vamos a realizar esta semana. Esta semana vamos a hablar de quién de los protagonistas del video ofreció mejores argumentos para defender una postura ética con respecto a la homosexualidad. Y qué argumentos éticos, más allá del subjetivismo, las costumbres culturales y los dogmas de fe, avalaría una elección para determinar una condición de vida que tenga como fin asegurar la dignidad humana. Espero que este tema haya sido de su interés. Recuerden que ya tenemos la próxima semana el examen. Es importante que revisen los diferentes materiales que hemos visto a lo largo de estas 6 semanas. No solamente es lo que hemos visto en nuestros videos de contextualización, sino recuerden que es acerca de todo el material que hemos visto en cada uno de los temas. Mucha suerte en el examen. Nos vemos la próxima semana.